Cuando un luchador de 150 kilogramos cruzó un restaurante lleno de gente y señaló con su dedo a un hombre tranquilo que comía fideos solo, nadie en esa sala esperaba lo que estaba a punto de suceder. El luchador se llamaba Tito Barros. Era enorme, de esos que hacían que las sillas parecieran pequeñas con solo sentarse en ellas. Había sido campeón de lucha libre profesional durante 5 años. Pesaba tanto como 2 hombres adultos. Y había pasado la mayor parte de su vida viendo a la gente encogerse en cuanto se acercaba a ellos. Así que cuando se levantó ese miércoles por la noche, cruzó 12 pies de piso del restaurante y miró al hombre pequeño y tranquilo, sentado en la mesa 7. Esperaba lo mismo que siempre recibía: miedo. Lo que obtuvo en cambio dejó a toda la sala helada. Todos los palillos se callaron. Todas las conversaciones se apagaron. Un bebé cerca de la puerta dejó de llorar. Y 37 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Y ninguna habría podido explicar por qué. Solo que algo estaba sucediendo para lo que aún no tenían palabras. Tito miró hacia abajo y dijo 4 palabras. 4 palabras que pretendían terminar la conversación antes de empezar. 4 palabras que probablemente había dicho 100 veces, en 100 salas distintas, a 100 personas distintas que respondieron todas de la misma manera. Él dijo: eres demasiado pequeño para pelear. Y el hombre de la mesa 7 miró hacia arriba. No se inmutó. No echó la silla hacia atrás. No miró a su alrededor para ver quién lo observaba, como suele hacer la gente cuando decide cómo reaccionar. Él simplemente miró hacia arriba. Y entonces, en los 5 segundos que siguieron, ocurrió algo en ese restaurante que nadie de los presentes olvidó jamás. Ni los jugadores de cartas en la esquina, ni la joven pareja junto a la ventana, ni el dueño del restaurante que había intervenido 2 peleas en 30 años y nunca, ni una sola vez, había visto algo así. Lo que pasó no fue un puñetazo, no fue una patada, no fue el final que probablemente esperas ahora mismo. Era algo mucho más difícil de explicar y mucho más poderoso. Mira el video completo porque lo que Bruce Lee hizo en esos 5 segundos cambiará tu forma de pensar sobre la fuerza, el tamaño y lo que realmente significa no tener miedo. Su nombre era Jun Seo Park y tenía 11 años cuando vio por primera vez a Bruce Lee. Jun Seo no era un chico extraordinario, al menos no de forma visible para los demás niños del barrio. Era callado. Era pequeño para su edad. Usaba gafas con cristales gruesos que siempre parecían manchados, por mucho que las limpiara con el dobladillo de su camisa del colegio. Su madre, una costurera llamada Meihua, le había dicho una vez que sus ojos eran ojos inquisitivos, siempre buscando algo que el resto del mundo aún no había encontrado. Encontró a Bruce Lee un jueves por la tarde en un cine de la calle Sion Choi. Se había colado con su mejor amigo, un chico ruidoso y desdentado llamado Remy, quien había tomado prestadas, sin pedirlas, unas monedas del tarro de cerámica de su tío en el estante de la cocina, e insistió en usarlas para algo que valiera la pena. La película se llamaba El Gran Jefe. Se acomodaron en los asientos agrietados de la última fila, con una bolsa de papel grasienta llena de cacahuetes entre ellos, y durante 92 minutos, Jun Seo olvidó pestañear. No fue la lucha lo que lo atrapó. Otros chicos del cine salían hablando de las patadas. Cómo un pie podía atravesar el aire como un látigo. Cómo un hombre podía moverse tan rápido que parecía dibujado por un caricaturista que había olvidado la gravedad. Otros chicos se iban a casa y fingían golpear las almohadas. Era a sus hermanos menores y al perro de la familia. Jun Seo salió hablando sobre los ojos. Los ojos de Bruce Lee en esa película estaban vivos de una forma que Jun Seo nunca había visto en la vida real, ni en un aula, ni en una esquina, ni en el rostro de ningún adulto que hubiera conocido. No eran ojos de ira, no tenían miedo, simplemente estaban presentes, completamente, poderosamente, absolutamente presentes. Como los ojos de alguien que había tomado una decisión hace mucho tiempo, no sobre contra quién luchar ni qué demostrar, sino sobre quién ser, y que había vivido esa decisión cada día desde entonces. Jun Seo caminó hacia su casa durante la tarde en Kowloon, con Remy charlando a su lado, y apenas escuchaba, porque algo había cambiado dentro de él de una manera para la que aún no tenía palabras.
Quiero moverme así, le dijo finalmente a Remy. ¿Cómo qué?, preguntó Remy. Todavía masticando cacahuetes. Como si nada en el mundo pudiera sorprenderme. Remy se rió. Tenía una risa sonora y cómoda que daba por sentado que a todos les hacía gracia lo mismo. Tiró la bolsa de cacahuetes vacía al desagüe y dijo: «Tienes 11 años y llevas gafas, Junseo. Relájate». Pero Junseo no bromeaba. No era el tipo de chico que bromeaba sobre cosas importantes. Regresó a casa esa noche y le dijo a su madre que quería aprender artes marciales. Timeihua lo miró por encima de su máquina de coser, una Singer vieja y pesada que hacía temblar la mesa cada vez que pisaba el pedal. Y sus dedos, desgastados por el hilo, se detuvieron a mitad de la puntada. Lo miró como siempre lo miraba cuando estaba decidiendo si hablaba en serio. Con cuidado, sin prisas, como examinaba la tela en busca de defectos antes de cortarla. «No tenemos dinero para clases, Junseo», dijo. «Entonces encontraré otra manera», dijo. Ella lo miró un momento más. Y luego volvió a coser, y encontró otro camino. Empezó a correr todas las mañanas antes de ir a la escuela. No porque nadie se lo dijera, sino porque era lo único que no le costaba nada. Corría por las estrechas calles de Kowloon antes de que abrieran los puestos del mercado, zigzagueando entre las bicicletas de reparto y las tías con sus cestas de la compra, con las zapatillas golpeando el pavimento húmedo de la mañana y las gafas manchadas rebotando en el puente de la nariz. Él leyó todos los libros que encontró en la biblioteca sobre artes marciales, equilibrio, respiración y el cuerpo. Practicaba en su habitación, en la estrecha franja de suelo entre su cama y la pared, moviéndose despacio y con cuidado para no tirar las cajas de costura de su madre que llenaban los estantes. No era bueno en eso. Al principio no. Era torpe y rígido, y sus patadas no tenían fuerza. Una vez practicando una patada lateral en esa estrecha franja de suelo, derribó un estante entero de carretes de hilo. Cayeron como una cascada de colores: rojo, azul, amarillo, blanco, y rodaron en todas direcciones por las tablas del suelo. Meihua salió corriendo de la cocina, convencida de que se había caído. Ella lo encontró sentado en el suelo, en medio de un centenar de carretes rodantes, con las gafas torcidas y con una expresión a partes iguales de vergüenza y determinación. Se sentó en el suelo junto a él. No lo regañó. Tomó un carrete de hilo rojo. Él lo giró entre los dedos y dijo en voz baja: «Tu padre solía decir que las primeras 10,000 veces que haces algo mal son solo una práctica para las 10,001». Junseo la miró. Su padre había muerto cuando él tenía 4 años. No recordaba casi nada de él. Solo una mano grande y cálida sobre su cabeza y el olor a aceite de cocina. «¿Practicó artes marciales?», preguntó Junseo. «No», dijo su madre sonriendo. «Era cocinero, pero quemó muchísima comida antes de aprender a cocinarla a la perfección». Junseo cogió un carrete de hilo azul. Lo sostuvo un momento, pensando en un hombre en una pantalla de cine cuyos ojos decían que ya había decidido, hacía mucho tiempo, quién iba a ser. Dejó el carrete, se levantó, volvió a practicar. El restaurante Golden Lotus estuvo en Temple Street durante 31 años antes de que Delia Fong lo reemplazara por su anciano padre. Tenía 34 años. Wen era muy lista y no tenía ninguna paciencia para las tonterías. Había crecido en ese restaurante como otros niños en los parques infantiles, corriendo entre las mesas, quedándose dormida en el banco del puesto 3, haciendo los deberes en la mesa 4, mientras su padre, de pie en la puerta de la cocina, les daba órdenes a los cocineros con una voz que se oía desde la calle. El restaurante no era solo su hogar, era su pasta. Wen había heredado de su padre 2 cosas en igual medida: su don para la cocina y su terquedad. Lo que Delia tenía y su padre no tenía era algo más difícil de identificar. Él había sido un hombre que observaba la comida. Delia observaba a la gente. Se fijaba en cosas que la mayoría de los dueños de restaurantes dejaban pasar como agua. La forma en que un cliente sostenía la cuchara le indicaba si comía solo por decisión propia o por soledad. Y a la forma en que la mirada de alguien recorría el menú le indicaba si estaba celebrando algo o escondiéndose de algo. Llevaba 30 años leyendo a la gente en esas mesas y había aprendido que un restaurante, en el mejor de los casos, no se trata de comida en absoluto. Se trata de lo que la gente necesita y de si alguien a su alrededor presta suficiente atención para verlo.
Así que cuando el grupo de luchadores llegó a su puerta ese miércoles por la noche, ella supo inmediatamente, antes incluso de que se acomodaran en sus sillas, antes de que hicieran el primer pedido, que la noche iba a requerir una gestión cuidadosa. Eran 6, hombres corpulentos que se movían por el comedor como los barcos en un puerto, despacio, con pesadez, apartando el aire y esperando que todo lo más pequeño se corriera. Pertenecían a un circuito ambulante de lucha libre que se había presentado 2 noches antes en el Coliseo. Delia había visto los carteles. No había ido. Morris, en cambio, había trabajado doble turno y había arreglado la fuga bajo el fregadero de la cocina, lo cual era una forma más práctica de pasar la noche. El hombre que los guiaba se sentó en la gran mesa redonda del centro de la sala. La mejor mesa, la que Delia reservaba para familias y ocasiones especiales, con la tranquilidad y satisfacción de quien nunca se ha preguntado si un asiento era para él. Era un hombre corpulento, no solo alto ni corpulento, sino corpulento como lo es cierta gente. Una corpulencia que parece llenar no solo el espacio, sino también la atención, que atrae todas las miradas sin pedirlas. Su nombre era Tito Barros. Delia conocía el nombre por los carteles. Portugués brasileño, ex campeón de lucha grecorromana, 38 años y 148 kilos en un día en que se había saltado el desayuno. Sus 5 compañeros, todos luchadores, y todos hombres que habían aprendido a manejar los cambios de humor de Tito con la discreta habilidad de los marineros para leer el tiempo, se sentaron alrededor de la mesa y recogieron sus menús. Tito no cogió el menú. En cambio, miró a su alrededor con la atención pausada de quien está acostumbrado a ser lo más interesante de cualquier lugar al que entra. Delia trajo té extra sin que se lo pidieran. Había aprendido hacía mucho tiempo. Alimentar a los grandes rápidamente y seguir sirviendo té. Les daba algo que hacer con las manos. El restaurante estaba lleno ese miércoles, como siempre lo estaba a mitad de semana. No abarrotado ni ruidoso, sino con una afluencia agradable. Todas las mesas ocupadas, el sonido de los palillos, las conversaciones en voz baja y la radio de la cocina sonando por debajo de la puerta. Los jugadores de cartas estaban en su rincón habitual, junto a la ventana. 4 ancianos que venían todos los miércoles sin falta y pedían siempre los mismos 4 platos. La joven pareja cerca de la pared los que venían semanalmente, siempre sentados uno frente al otro con las rodillas tocándose bajo la mesa, compartían un plato de calamares con sal y pimienta. El viejo profesor Liang estaba en su mesa individual habitual con su tazón de gachas de pescado y su libro apoyado en la tetera, leyendo sin levantar la vista. Y en la mesa 7, sentado solo, estaba un hombre que Delia no había visto antes. Había llegado sin reserva, lo cual no era inusual un miércoles. Se quedó en la puerta y preguntó con mucha cortesía, en un cantonés tan limpio y preciso que casi sonaba formal, si había sitio. Siempre había sitio para quien lo pedía educadamente. Ella misma lo acompañó a la mesa 7. Había pedido sopa de fideos wonton y una tetera de crisantemo. Le había dado las gracias con calma y sinceridad, no con el agradecimiento automático de un hombre que ya estaba mirando su teléfono. Y luego se había sentado como rara vez se sienta la gente, con toda la atención en la silla, presente en su cuerpo, sin inclinarse hacia nada ni alejarse de nada, simplemente allí. Delia lo había notado como se nota una vela cuando se ha trabajado bajo luces fluorescentes toda la noche. No porque fuera brillante, sino porque era una luz diferente. Aún no lo reconocía. Estaba demasiado ocupada con la cocina, donde el segundo quemador del wok había estado desnivelado toda la noche y el nuevo aprendiz de cocinero no dejaba de emplatar en el orden equivocado. Gestionó estos problemas con su habitual eficiencia, moviéndose entre la cocina y la trastienda al ritmo que había mantenido durante 31 años. Fue Remy quien la detuvo. Remy era su camarero más joven. Tenía 17 años. Era ágil y casi siempre estaba distraído con algo ajeno a su trabajo. Apareció a su lado mientras ella llevaba una bandeja con tés a la mesa de los jugadores de cartas y dijo en un susurro más fuerte que la voz normal de la mayoría: «Señorita Delia, ¿sabe quién es la persona de la mesa 7? Ella miró con más atención. Su bandeja se inclinó un poco. Ella lo corrigió. «Las ollas en el fuego»,
decidió, podían esperar. Tito Barros ya estaba bebiendo cerveza desde antes de que llegara la comida, lo que nunca es buena señal en ningún restaurante, en ninguna ciudad, en ningún idioma. No era un hombre mezquino cuando bebía. Sus compañeros lo habrían dicho claramente si alguien les hubiera preguntado. Tito no era de los que se volvían oscuros ni crueles con unas cervezas encima. Se volvía más ruidoso, se volvía más relajado. La línea invisible que normalmente mantenía entre él y el resto del mundo, la línea que cada persona lleva a su alrededor como una valla, se desdibujó. Cosas que eran asunto de otros empezaron a parecerle, a Tito, como si también fueran asunto suyo. Sus 5 compañeros lo sabían. Habían viajado con él durante 3 años por 7 países y 14 ciudades, y habían aprendido a leer las señales como los agricultores leen las nubes. Osvaldo, sentado a la izquierda de Tito y el más pequeño del grupo, y por lo tanto el más observador, no dejaba de mirar su plato y la habitación. Estaba esperando el momento en que la atención de Tito se desviara hacia un lugar donde no debía. Se instaló en la mesa 7. Tito se había fijado en el hombre allí, como ciertos hombres corpulentos se fijan en la gente tranquila y segura de sí misma. No de inmediato, ni en voz alta, sino con una irritación que iba creciendo poco a poco, como un perro se molesta por un gato que se niega a correr. El hombre de la mesa 7 no miraba a Tito, no mostraba indiferencia, que es una forma de atención. Simplemente estaba comiendo su sopa, levantando cada wonton con la misma atención que dedicaría a algo importante. Y la misma plenitud de su presencia en su propio mundo parecía crear, sin proponérselo, una especie de contraste con la imponente grandeza de la mesa 3, cálida y ruidosa. Tito lo observó durante 4 minutos. Luego dijo, sin dirigirse a nadie en particular, ¿quién es ese hombre? Osvaldo miró sin girar la cabeza, usando solo los ojos. Volvió a mirar su comida con la misma rapidez. Nadie. Come, Tito. Él sigue mirando hacia arriba. No está mirando. Está comiendo su cena. Déjalo. Pero la instrucción tuvo el efecto contrario al deseado, como suele ocurrir con las instrucciones dadas a hombres muy grandes que han tomado 4 cervezas y ya no sienten la valla con claridad. Tito dejó su vaso, empujó su silla hacia atrás. El sonido, el pesado roce de las patas de la silla contra las baldosas, no era fuerte, pero se oía. Era el tipo de sonido que se abre paso entre el ruido de una habitación concurrida, como una sola nota equivocada atraviesa la música. Los jugadores de cartas del rincón lo oyeron. La joven pareja cerca de la pared lo oyó. El viejo profesor Liang lo oyó sin levantar la vista del libro, aunque su mano se detuvo sobre la cuchara. Delia, parada en la puerta de la cocina con un paño de cocina doblado sobre el brazo, lo escuchó y sintió que se le apretaba el estómago, como siempre le pasaba antes de que ocurriera algo complicado en su restaurante. Tito se puso de pie en toda su altura. Era enorme. No de la forma exagerada de las películas o los carteles, sino de la simple realidad física de su existencia. Un hombre construido a una escala para la que la mayoría de las habitaciones no estaban diseñadas, cuya presencia alteraba el espacio a su alrededor como una gran piedra altera el curso de un arroyo. Cruzó los 3,5 metros de comedor que separaban su mesa de la mesa 7 con la confianza pausada de quien nunca, en sus 38 años, ni se ha preocupado por entrar en una habitación. La oleada de silencio se extendía desde él a medida que se movía. Mesa tras mesa, voz tras voz. El restaurante no quedó en silencio de golpe. Se quedó en silencio como se apaga un fuego, de los bordes hacia adentro, hasta que la última llama pequeña del centro desapareció y no quedó nada más que esperar. El hombre de la mesa 7 miró hacia arriba. Sus palillos reposaban sobre el cuenco. Su rostro no reflejaba nada, ni miedo, ni molestia, ni esa apariencia de calma que en realidad es una especie de miedo enmascarado. Solo atención, atención clara, abierta y paciente, como quien observa algo que le causa genuina curiosidad. Tito lo miró desde lo alto, dejó que la altura hiciera lo que solía hacer. Esperó el respingo, la mirada hacia abajo, el pequeño colapso de postura que le indicaba que la conversación ya estaba decidida. Nada de esto llegó. Entonces Tito dijo,
con un tono de voz lo suficientemente alto como para confirmar lo que toda la sala ya estaba escuchando. Tú eres ese actor, el de Kung Fu. Una pausa se extendió por la habitación como una respiración contenida. He visto tus películas, continuó Tito. Algo se había notado en su tono. No era exactamente burla ni desafío, sino la particularidad de un hombre acostumbrado a ser el más poderoso presente y que está tratando de entender por qué eso no le parece cierto ahora. Te mueves muy bien ante la cámara, muy rápido, muy limpio. Dejó que se asomara una pequeña sonrisa. Buena edición, ¿verdad? Esperó la risa de su mesa. Osvaldo soltó una pequeña. Los demás lo imitaron, porque eso es lo que se hace. Entonces Tito volvió a mirar al hombre de la mesa 7 y dijo las 4 palabras que cada persona en el restaurante Golden Lotus llevaría consigo en la noche. Repetiría a sus familias, amigos y compañeros de trabajo. Y todavía recordaría décadas después con la claridad particular que pertenece solo a los momentos en que algo importante está a punto de suceder. Eres demasiado pequeño para pelear. Las palabras cayeron en el silencio como una piedra arrojada al agua quieta. Nadie se movió. Un palillo reposó contra el borde de un cuenco de cerámica con un sonido leve y brillante. E incluso eso pareció una interrupción. Un bebé sentado en una mesa cerca de la puerta, que llevaba 10 minutos haciendo pequeños ruidos molestos, se detuvo. Incluso el bebé comprendió, de la forma en que los bebés entienden las cosas sin palabras, que algo más grande que su propia incomodidad estaba sucediendo en la habitación. Delia dio un paso al frente desde la puerta de la cocina. Había intervenido 2 peleas en ese restaurante en 31 años. Sabía cómo se sentía el aire antes de que empezara, como algunos reconocen la lluvia antes de que lleguen las nubes. Ya estaba calculando los ángulos, de qué mesas alejar a la gente. Si Remy estaba cerca de la puerta, ¿con qué rapidez podría pasar entre 2 hombres corpulentos si fuera necesario? Ella dio el paso, y entonces se detuvo, porque el hombre de la mesa 7, el hombre al que acababan de decirle delante de 37 testigos que era demasiado pequeño para importar, había hecho algo que ella no había previsto, no había visto venir, ni algo para lo que no tenía categoría en 31 años de leer a la gente de esas mesas. Él había sonreído, no una sonrisa pequeña y asustada, no la sonrisa tensa de quien se guarda algo, una sonrisa auténtica, amplia, cálida y completamente pausada. La sonrisa de quien acaba de escuchar algo realmente interesante y está encantado de haberlo oído. Y entonces, en el silencio expectante, y con una voz tan tranquila y firme que parecía venir de algún lugar más profundo que la habitación, ¿te gustaría sentarte? Nadie respiraba. Eso no es una metáfora. En el restaurante Golden Lotus, aquella noche de miércoles, 37 personas aguantaron el aire y esperaron. Los jugadores de cartas no se habían movido. La joven pareja había dejado que sus manos se separaran sobre la mesa sin darse cuenta. El viejo profesor Liang había cerrado el libro alrededor del pulgar para marcar la página, algo que nunca hacía, algo que notaría más tarde y que le resultaría extraño, porque no recordaba haberlo decidido. Tito Barros se quedó de pie junto a la mesa 7 y miró fijamente al hombre que acababa de invitarlo a sentarse. La invitación flotaba en el aire entre ellos, simple e imposible, como un barquito de papel en un mar embravecido, frágil y a la vez flotante. Tito había cruzado 3,5 metros del suelo del restaurante, esperando cualquier cosa. Tenía una imaginación experta para el conflicto. La cabeza gacha, las manos alzadas, la voz tensa por el esfuerzo de no mostrar miedo. Había visto todas las formas de reaccionar de la gente cuando él se cernía sobre ellos. Tenía una colección completa. Él no tenía esto. La sonrisa le había hecho algo que no habría podido identificar, ni aunque alguien se lo hubiera pedido. Había penetrado en la maquinaria del momento. La maquinaria que se suponía debía producir un resultado específico, un resultado familiar, un resultado con la forma de Tito, y había puesto un dedo en los engranajes. Todo se había detenido. El restaurante, el silencio, los 37 pares de pulmones, y algo dentro del propio Tito Barros que no esperaba que se detuviera. Él se sentó. Más tarde, quienes estaban en esa habitación discrepaban en casi todo. ¿Qué se dijo exactamente? ¿Cuántos minutos duró?
¿Dónde estaba Delia? Si el bebé cerca de la puerta volvió a llorar o se quedó callado. La memoria es imprecisa. La memoria llena los huecos con lo que el recordador necesitaba que significara la historia. Pero en esto todos estuvieron de acuerdo. En el momento en que Tito se sentó, la temperatura de la habitación cambió. No era la temperatura real, era otra cosa. Algo que un termómetro no podía medir, pero que todos en ese restaurante sentían de la misma forma. Es sin palabras y corporalmente, como se siente pasar una tormenta sin que se desate. El peligro que se había estado acumulando desde que la silla rozó no desapareció. Simplemente se transformó en algo más interesante y menos aterrador, aunque aún no seguro. Bruce Lee sirvió té en una segunda taza. Lo hizo de la misma manera que se había servido el suyo al principio de la noche, con deliberación, sin prisa, con la muñeca firme, mientras el chorro dorado pálido del té de crisantemo caía en la taza sin que se escapara ni una gota. Fue un gesto tan pequeño, fue un gesto tan completo. La atención que le dedicó fue la misma que le dedicó a todo, y el efecto, ver a alguien hacer algo cotidiano con total presencia, fue extrañamente relajante, como el sonido de la lluvia sobre un tejado cuando ya estás dentro. Empujó la taza sobre la mesa. Tito la miró. Su enorme mano la envolvió, y la taza casi desapareció en su agarre. Y parecía un hombre sosteniendo un huevo de pájaro, consciente de repente de que sus manos eran capaces de más de lo que solía necesitar. «Eres del circuito de lucha libre», dijo Bruce. Ni una pregunta. Vi los carteles afuera del Coliseo. Evento principal, ambas noches. Tito levantó la vista de la copa. Esperaba muchas jugadas iniciales. Esta no era una de ellas. «Sí», dijo con cautela. «El evento principal, 5 años seguidos». «5 años», dijo Bruce. Y las dos palabras tenían un peso genuino. El peso de alguien que entiende lo que cuestan 5 años de cualquier cosa. «Es mucho tiempo para ser el mejor en una sala». Tito guardó silencio un momento. Algo le sucedía en el rostro. No era exactamente una relajación, sino más bien una especie de recalibración. La expresión de un hombre cuyos instrumentos le dan lecturas inesperadas. «No estás enfadado», dijo. Sonó casi como una acusación. «¿Debería?», preguntó Bruce. «Dije que eras demasiado pequeño para pelear, delante de todos». Bruce cogió sus palillos. Comió un wonton con la atención lenta y completa de quien no finge estar tranquilo, sino que simplemente está tranquilo, y los dejó sobre el tazón. Miró directamente a Tito. «Tenías razón», dijo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio contenido del peligro. Era el silencio absoluto de algo inesperado. El silencio de una sala llena de gente que de repente se inclinaba hacia adelante sin percatarse de que se habían movido. «¿Qué?», dijo Tito. «Por las cifras, tienes razón. Me superas en casi 100 kilos. En una competición de fuerza pura, un duelo de agarre, un empujón directo, ganarías, probablemente sin mucho esfuerzo». La boca de Bruce se curvó, con la misma sonrisa cálida y pausada. «Así que en ese sentido, sí. Demasiado pequeño». Tito lo miró como un hombre mira un mapa que muestra un camino que estaba seguro que no existía. «Pero no me tienes miedo», dijo lentamente, como si fuera una suma que siempre da el resultado equivocado. «¿Por qué no me tienes miedo?». Bruce apoyó ambas manos sobre la mesa. Fue un gesto sereno y abierto, sin ocultar nada ni proteger nada. «El miedo es una puerta», dijo. «La mayoría de la gente la cruza sin proponérselo. La sienten abierta y van a donde los lleva. A la ira, a la disculpa, a la actuación. A todo lo que hacemos cuando intentamos controlar lo que los demás piensan de nosotros». Hizo una pausa. «Decidí hace mucho tiempo dejar de cruzar esa puerta. No porque no tenga nada que temer, sino porque me di cuenta de que todo lo interesante de mi vida sucedía los días que no la cruzaba». Delia, que no se había movido de su posición cerca de la puerta de la cocina, le contó después a su hermana que había vuelto a quedarse sin aliento al oír esas palabras. No por miedo esta vez, sino por la particular sensación de oír en voz alta algo que conocía a medias desde hacía años, pero que nunca había encontrado las palabras para expresarlo. Tito se sentó con la taza de té en la mano. La taza aún estaba caliente.
La giró lentamente. Luego lo dejó, miró a Bruce Lee desde el otro lado de la mesa y dijo 3 palabras que cambiaron por completo el curso de la velada. «Muéstramelo entonces». Bruce inclinó la cabeza, una pregunta leve y genuina. «Hey, muéstrame lo que quieres decir». Las palabras son fáciles para quien no tiene miedo. La voz de Tito no era hostil. Era la voz de un hombre que ha pasado 38 años en un mundo donde las cosas se demuestran con el cuerpo y que aún no conoce otro idioma. «Muéstrame lo que realmente puedes hacer». Delia respiró hondo. Los jugadores colocan sus cartas boca abajo sobre la mesa. El viejo profesor Liang no volvió a abrir su libro. Y el hombre de la mesa 7 miró al hombre que estaba frente a él durante un largo y silencioso momento. El momento antes de que una piedra deje una mano, antes de que una nota deje una cuerda, antes de que 5 segundos cambien todo en una habitación. Luego se puso de pie. Lo que Bruce Lee hizo en los siguientes 5 segundos fue esto: nada y todo. Se levantó de la mesa 7 como sube el agua cuando se le coloca una piedra. No de forma explosiva ni dramática, pues sino como una respuesta simple e inevitable a las condiciones. Se levantó sin empujar la silla hacia atrás, sin apoyar las manos en la mesa, sin ninguno de los pequeños preparativos que uno hace cuando se prepara para hacer algo que le pone nervioso. Simplemente se sentó y luego se levantó, y la transición entre esos 2 estados fue tan fluida y silenciosa que varias de las personas más cercanas a la mesa no pudieron decir después exactamente cuándo había sucedido. No impresionaba a la vista. Pero eso fue lo primero, lo que todos los testigos mencionaron después, cada uno con cierta vergüenza de admitirlo, como si les perjudicara. Era delgado. Sus brazos no eran los de los hombres que lo observaban. Sus hombros no ocupaban el espacio sobre la mesa como los de Tito cuando respiraba. Estaba de pie, a una altura normal, con ropa oscura normal, en un restaurante, una noche de miércoles que se suponía normal. Pero algo había cambiado en el aire a su alrededor. Los testigos más cercanos pasarían años buscando las palabras adecuadas, pero nunca las encontrarían. Delia le contaría a su hermana que era como ver el agua justo antes de hervir, completamente quieta en la superficie, pero algo debajo ya se movía a una velocidad que la vista no puede seguir. El joven Remy, el camarero, de 17 años y aún no muy hábil con las frases complicadas, simplemente diría: todo a su alrededor se volvió más silencioso. El viejo profesor Liang, en que había estudiado física durante 4 décadas, diría que no tenía una explicación técnica satisfactoria y lo dejaría así, lo que para un físico es un testimonio en sí mismo. Bruce Lee se movió hacia el pequeño espacio libre entre las mesas, el hueco que los clientes habituales del restaurante usaban como pasarela, y se quedó allí. No en posición de combate, no en una postura que tuviera nombre. Se mantuvo como un árbol, arraigado, equilibrado, vivo por dentro y por fuera sin anunciarlo. Y sus manos colgaban naturalmente a los costados. Su peso se distribuía de una manera que parecía no requerir esfuerzo, como un objeto perfectamente equilibrado que no parece necesitar un estante. Estaba listo. No estaba actuando como si estuviera listo, simplemente listo, como un río. No se prepara para fluir. Ya está fluyendo y su dirección depende solo de lo que encuentre. Miró a Tito. «Extiende la mano», dijo. «Como quieras, solo agárrame el hombro». Tito Barros se levantó de la mesa por segunda vez esa noche. Esta vez fue diferente a la primera. La primera había sido la de un hombre seguro de su destino. Esta vez era la de un hombre que ya no estaba seguro de nada, pero que había hecho una pregunta y comprendido, en algún lugar bajo las palabras, que la respuesta requería que se pusiera de pie. Cruzó hacia el espacio despejado. Era casi el doble de ancho que el hombre que estaba allí. Desde fuera, parecía una comparación que no necesitaba descripción. Sonrió. La pequeña sonrisa refleja de alguien que todavía cree, en el último momento, que el tamaño es lo único que importa. Extendió su mano derecha. 1. La mano de Tito avanzó por el aire, grande y segura. La mano de un hombre que ha buscado cosas durante toda su vida y las ha encontrado donde esperaba. 2. Bruce Lee ya no estaba donde había estado. 3. Algo ocurrió.
Las personas más cercanas al espacio despejado, los jugadores de cartas en la mesa de la esquina, el viejo profesor Liang en su asiento solitario, discutieron durante semanas sobre qué vieron exactamente. Las palabras que usaron fueron un desplazamiento, un giro, un paso que, de alguna manera, era lateral y hacia adelante al mismo tiempo. Un movimiento que el ojo registraba sin captar por completo, como se puede oír una palabra sin poder repetirla. 4. Tito emitió un sonido. No fue un grito, o ni un gruñido de esfuerzo ni de dolor. Algo mucho más sutil y privado que cualquiera de esos dos. El sonido que uno hace al comprender algo que no esperaba entender. Una exhalación corta, suave e involuntaria. El sonido de una puerta abriéndose que no sabías que estaba ahí. 5. Quietud. Tito Barros se encontraba en el espacio despejado con el brazo extendido hacia un lugar vacío. Bruce Lee estaba de pie un paso a su lado, ligeramente detrás de él, ni delante ni enfrente, sino en una posición que no debería haber sido alcanzada desde donde se encontraba, por ningún cuerpo que se moviera a cualquier velocidad que una persona pudiera rastrear conscientemente. Una mano descansaba sobre la muñeca extendida de Tito, sin aferrarme, sin torcerme, sin aplicar fuerza en ninguna dirección. Simplemente descansaba allí, sin apenas notar su peso, tan ligero que casi era una duda. Y Tito Barros, un luchador profesional entrenado, más que ha viajado por el mundo y que ha figurado en los eventos principales durante 5 años, no podía moverse. No porque lo estuvieran sujetando, no porque algo estuviera roto, atascado o cerrado. No podía moverse porque todos los reflejos de su cuerpo, todas las respuestas entrenadas, construidas a lo largo de 30 años de competición y rendimiento, se habían vuelto repentina y completamente inútiles. No derrotados, no dominados, simplemente irrelevantes. Como una llave es irrelevante cuando no hay cerradura, como un martillo es irrelevante cuando el problema es una conversación. Había buscado algo sólido y solo encontró aire, y el aire lo había movido sin tocarlo. Bruce dio un paso atrás, bajó la mano a su costado. Respiraba con normalidad. Su camisa no estaba tocada. Miró a Tito con la misma expresión abierta y paciente que había mostrado toda la noche. La expresión de un hombre que simplemente está presente, sin partitura, sin actuación, sin necesidad de que la sala confirme lo que acababa de suceder. Eso, dijo en voz baja, dejando que la palabra se asentara antes de que el resto siguiera. No se trata de tamaño. El restaurante volvió a respirar. No todos a la vez. Volvió en una oleada, empezando por las mesas más cercanas al espacio despejado y extendiéndose hacia afuera, como una onda que se extiende sobre el agua quieta después de que una piedra ya se ha hundido y la superficie decide si recordarla o no. Primero, en la joven pareja cerca del muro este, cuya respiración contenida se liberó en una exhalación larga y suave que ninguno de los dos notó. Luego, los jugadores de cartas, que se miraron y luego se alejaron rápidamente, como hacen los hombres cuando han presenciado algo para lo que aún no tienen palabras. Luego, toda la sala, un par de pulmones a la vez, hasta que el loto dorado volvió a respirar como un ser vivo que había olvidado brevemente cómo hacerlo. Tito Barros permaneció en el espacio libre con el brazo todavía medio extendido y su rostro haciendo una mueca complicada. No era un hombre que ocultara bien sus sentimientos. Nunca había necesitado aprender a hacerlo. Sus sentimientos siempre habían sido lo suficientemente grandes como para ocupar cualquier espacio en el que se encontrara, como lo hacía su cuerpo, sin pedir permiso. Lo que se reflejaba en su rostro en ese momento no era vergüenza, o no solo vergüenza. Era algo más raro, y algo que requería más espacio que la simple vergüenza. La expresión de un hombre al que se le acaba de demostrar que una creencia que desconocía tener era errónea, y que es lo suficientemente honesto en lo más profundo de sí mismo como para sentirse agradecido por ello. Miró a Bruce Lee, y entonces Tito Barros hizo algo que ninguna persona en el restaurante Golden Lotus había previsto. Él se rió. No era la risa corta y aguda de alguien que disimula su vergüenza. No era la risa hueca de alguien que muestra deportividad ante el público. Salía de un lugar bajo y real,
subiendo por su pecho y extendiéndose por la sala. Una risa plena, cálida y franca, la risa de quien ha visto algo realmente maravilloso y está demasiado encantado como para contenerlo. Era lo más desprevenido que alguien en esa sala le había visto hacer en toda la noche, y lo convirtió en un instante y en una persona completamente diferente del hombre que había arrastrado su silla hacia atrás hacía una hora. Volvió a sentarse en la mesa 7. «Vale», dijo cuando terminó la risa. Su voz era diferente ahora, más baja, con el bajo más bajo, sin un toque de actuación. «Vale, creo que ya lo entiendo». Bruce también se sentó. Tomó sus palillos. Comió otro wonton. Delia, que había dado 3 pasos hacia el espacio despejado, y luego se detuvo y no volvió a moverse durante los 5 segundos. Amoy dejó que el paño de cocina se deslizara de su brazo sobre una mesa cercana. Sin darse cuenta, se quedó inmóvil un momento, con las manos vacías a los costados, y sintió algo que la recorrió y que luego describiría a su hermana como la sensación de un nudo que llevaba años cargando en los hombros y que de repente decidía soltarse. Ella no era la única. El joven Remy seguía de pie junto a la puerta de la cocina con su bloc de notas en la mano. Él no había escrito nada en él en los últimos 20 minutos. Más tarde descubriría que había dibujado un pequeño círculo irregular en la página superior, una y otra vez, sin darse cuenta. El bolígrafo se movía solo mientras el resto de su cuerpo permanecía completamente inmóvil, observando. «¿No te da vergüenza?», preguntó Delia. No había querido decirlo en voz alta. Las palabras brotaron de sus labios antes de que su buen juicio pudiera captarlas. Ahora, como ocurre cuando algo ha relajado el habitual control de lo que decimos delante de desconocidos. Pareció un poco sorprendida al encontrarse allí de pie, hablando con ese hombre enorme que acababa de sentarse a la mesa de su restaurante, con la facilidad de quien regresa de un recado breve y útil. Tito la miró. Sus ojos eran cálidos. Ella no esperaba calor. «¿Debería?», preguntó. El eco de la pregunta de Bruce, de una hora antes, resonó por la sala. Varias personas la oyeron. Los jugadores de cartas que no habían reanudado la partida la oyeron. El viejo profesor Liang, que había dejado su libro boca abajo sobre la mesa y no lo había vuelto a recoger, la oyó. «Dije una estupidez», continuó Tito. Lo dijo sin rodeos, sin dramatismo, como quien cuenta un hecho sobre el tiempo. «Lo dije porque vine aquí esperando ver miedo, y en cambio no vi nada, ningún miedo, y eso me hizo sentir extraño, porque no sé qué hacer cuando no hay miedo. Así que hablé en voz alta. Este es mi problema». Miró a Bruce al otro lado de la mesa. «Lo sé desde hace mucho tiempo. Es más fácil saber algo de uno mismo que arreglarlo». La habitación estaba muy tranquila. Bruce lo miró fijamente. No había juicio en su mirada ni tampoco fingía aceptación. Solo atención. La misma atención completa y paciente que le había dedicado a todo durante toda la noche. Desde los wontons hasta el té y el hombre que le había dicho que era demasiado pequeño para importar. «Y nadie salió de aquí con huesos rotos», dijo Bruce. «Parece un buen punto de partida». Tito se quedó callado un momento. Luego, «¿Cómo lo haces? ¿Cómo te mueves como te moviste hace un momento?». Bruce dejó sus palillos sobre su tazón. Miró al techo durante exactamente un segundo. Sin buscar, simplemente tranquilizándose, como una persona se tranquiliza antes de decir algo que quiere decir correctamente. Luego miró a Tito y comenzó a hablar. «Y el restaurante Golden Lotus, de un miércoles por la noche del año 1972, se convirtió en un aula en la que nadie se había matriculado y que nadie quería abandonar. El niño de ojos inquisitivos creció. No creció de ninguna de las maneras que había imaginado. De pie en esa estrecha franja de suelo entre su cama y la pared, practicando patadas sin chasquido y destrozando ocasionalmente los materiales de costura de su madre. A los 11 años, Ina había imaginado que crecer significaba convertirse en alguien a quien no se le podía sorprender. Alguien blindado, alguien cuya quietud provenía de haber derrotado ya todas las amenazas que el mundo pudiera inventar. Se había equivocado en eso. Lo entendía ahora, a los 31 años, con la claridad que solo se obtiene al haberse equivocado en algo importante durante el tiempo suficiente como para finalmente verlo con claridad. Jun Seo Pak se había convertido en profesor.
No era profesor de artes marciales, aunque había entrenado durante muchos años y alcanzado un nivel que su yo más joven habría considerado imposible, y que su yo actual consideraba simplemente el resultado de presentarse con constancia y ser honesto sobre lo que aún no podía hacer. Enseñó en primaria a niños de 10 años, en el mismo barrio de Kowloon donde creció, en calles por las que corría cada mañana antes de que abrieran los puestos del mercado. Enseñó matemáticas y lectura. Y los viernes, a una clase relajada y alegre que él mismo había inventado, para la que la escuela no tenía nombre oficial, pero que los niños llamaban tiempo para pensar. Había estado en el restaurante Golden Lotus esa noche, no en la mesa 7. Había estado sentado solo en la mesa 12, en la esquina cerca del fondo, comiendo un tazón de sopa wonton después de una noche de calificar exámenes. Su mochila escolar en la silla a su lado y su mente todavía medio ocupada con un estudiante que estaba luchando con fracciones y para quien Yoon Seo aún no había encontrado la puerta correcta. No reconoció al hombre de la mesa 7 de inmediato. No fue el rostro lo que lo cautivó primero. Fue la quietud. Esa quietud específica, completa e inexpresiva que había pasado 20 años intentando comprender, cultivar y aprender por sí mismo. La quietud que vio por primera vez en una pantalla de cine a los 11 años y que nunca había podido expresar con palabras. Levantó la vista de la sopa y la sintió al otro lado de la habitación antes de comprender su origen, como se siente el calor antes de encontrar el fuego. Había observado todo lo que siguió sin moverse de su asiento. No había hablado, apenas había probado la sopa. Simplemente había observado, con la mirada inquisitiva que su madre le había indicado, cómo un hombre de 148 kilos era desarmado no por la fuerza, sino por la negativa rotunda a ejercer fuerza para beneficio de nadie más que el suyo propio. Había visto abrirse una puerta que el hombre grande no sabía que estaba allí. Después, mientras caminaba hacia su casa a través del mercado nocturno de Temple Street, pasando por los puestos de jade, los adivinos y los ancianos en sus mesas de mahjong, toda la geografía familiar de una vida vivida en una ciudad, Yoon Seo se detuvo bajo una farola en la esquina de su ruta habitual. Se mantuvo de pie como lo había practicado durante 20 años, con el peso equilibrado, hombros relajados, nada apoyado en nada. Pensó en la sorpresa. La sorpresa era la vecina más cercana del miedo. Era lo que sucedía cuando el mundo llegaba de forma diferente a la esperada. Cuando el hombre corpulento se sentaba en lugar de golpear, cuando llegaba la invitación en lugar de la pelea, cuando la puerta se abría al revés. La respuesta a la sorpresa, había creído a los 11 años, era la preparación, suficiente entrenamiento, suficiente preparación, suficiente armadura para que nada pudiera sorprenderte sin previo aviso. De pie bajo la farola del número 31, comprendió que había estado practicando la respuesta equivocada. La respuesta no fue más armadura, la respuesta fue la presencia. Estar tan plena, silenciosa y honestamente en el momento que, cuando llegaba lo inesperado, y siempre llegaba, y en cada vida, en cada habitación, ya estabas ahí para recibirlo, sin atrincherarte, sin blindaje, simplemente ahí, como un árbol, lo suficientemente arraigado como para que el viento pueda atravesarlo sin derribarlo. Caminó a casa, se quitó los zapatos en la puerta, como le había enseñado su madre. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina y abrió su cuaderno por una página en blanco. Escribió durante 20 minutos sin parar. A la mañana siguiente, se paró frente a 23 niños de 10 años y les dio la mejor lección de su carrera. No les dijo que se trataba de artes marciales. No les dijo que se trataba de un restaurante, ni de un luchador, ni de 5 segundos en un espacio despejado entre 2 mesas. Les dijo que se trataba de qué hacer cuando el mundo te sorprende. Varios de ellos, notó, se inclinaron hacia adelante sin darse cuenta de que se habían movido. Delia Fong mantuvo el restaurante abierto hasta la medianoche de esa noche. Y 1 hora después de su hora de cierre habitual, le dijo a Remy que podía irse a casa a las 11, y él se fue, todavía con su bloc de pedidos en la mano, con los círculos inconscientes en la página superior, con la mirada ligeramente aturdida de quien ha presenciado algo grande e importante y aún no ha encontrado un lugar en su interior para guardarlo.
Se dijo a sí misma que se había quedado hasta tarde porque la cocina necesitaba una limpieza a fondo. El segundo quemador del wok había estado desnivelado toda la noche y se había acumulado grasa en el lado izquierdo de la campana extractora, de tal manera que se convertiría en un problema si se dejaba hasta la mañana. Y era cierto, la limpió. También limpió todas las mesas, apiló las tazas de té, barrió el suelo 2 veces cerca del espacio libre entre las mesas y reorganizó el estante de botellas de condimentos que no había necesitado reorganización. No estaba lista para que terminara la noche. Esa era la verdadera razón. Y Delia, que se enorgullecía de su honestidad consigo misma por encima de casi todo, lo admitió mientras barría el piso ya limpio por segunda vez y luego guardaba la escoba. Ella se sentó en la mesa 7. Era la primera vez que se sentaba a la mesa 7 en años. Siempre comía en la pequeña mesa del personal al fondo, cerca de la puerta de la cocina, de pie la mitad del tiempo, interrumpida por lo que la noche necesitara. Wayne se sentó en la silla donde se había sentado Bruce Lee y se sirvió el último té de crisantemo de la tetera que Remy aún no había recogido, sosteniendo la taza con ambas manos como le había enseñado su madre de pequeña. Con ambas manos, porque el calor compartido entre 2 palmas dura más que el calor sostenido por una sola. Ella pensó en la velada. Había visto a gente famosa en este restaurante antes. Había atendido a un director de cine que dio una generosa propina y rompió una silla. Y había atendido a políticos que comieron rápido y miraron hacia la puerta. Había atendido a un músico que lloró en silencio sobre su sopa y se fue sin terminarla. Y nunca se lo contó a nadie porque no le correspondía contar esa historia. Pero nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió en la mesa 7 esa noche. Lo dio vueltas mentalmente con cuidado, de la misma manera que giraba la tela antes de cortarla, buscando la veta, la dirección que la cosa quería tomar. Un hombre había intentado hacer sentir pequeño a otro, y el hombre más pequeño se había negado. No con ira, no con un discurso, no con la necesidad de demostrar algo a la sala de observación. Se había negado como el agua se niega a ser contenida en un puño, no luchando contra el agarre, sino simplemente siendo lo que es, y dejando que el agarre no encuentre nada sólido a su alrededor. Y entonces Delia pensó en sí misma, y pensó en los 41 años de su vida y en la cantidad de veces que se había empequeñecido. No físicamente. De otras maneras, las que no se reflejan en el espejo, pero que uno siente en el pecho a las 3 de la mañana, cuando el restaurante está cerrado, la ciudad está tranquila y no queda nada que gestionar. Las opiniones que se había tragado en las cenas familiares, las correcciones que no había hecho cuando los proveedores intentaron engañarla por ser joven, luego por ser mujer, luego porque simplemente se habían acostumbrado a intentarlo. El espacio que había aprendido, sin que nadie se lo pidiera, a ocupar un poco menos. Se sentó con la taza caliente y el restaurante tranquilo, y se permitió sentir el tamaño de eso. Entonces ella se puso de pie, enjuagó la taza, apagó las luces una a una, de atrás hacia adelante, como le había enseñado su padre, para que la última luz en apagarse fuera siempre la de encima de la puerta. Así el restaurante podía verte salir sana y salva, solía decir él, y eso siempre le había gustado. Caminó a casa por el mercado nocturno de Temple Street. Era tarde y la mayoría de los puestos estaban cerrados, con sus lonas brillantes plegadas y la mercancía guardada en cajas y carritos. Algunos ancianos seguían en su mesa de mahjong bajo una bombilla desnuda, con las fichas tintineando como un reloj lento y paciente. Delia caminaba con la espalda recta, Wayne la barbilla nivelada y las manos relajadas a los costados, tomando exactamente el pavimento que necesitaba y ni un centímetro menos. Fue una cosa pequeña, no fue nada poca cosa. Esta es la parte de la historia que nadie que estaba en el loto dorado esa noche sabía. Ni Delia, que barrió el suelo 2 veces y volvió a casa con la barbilla en alto. Ni Yun Seo, que escribió en su cuaderno hasta la medianoche y dio la mejor lección de su carrera a la mañana siguiente. Ni Remy, que volvió a casa con su blog de pedidos en la mano y le contó a su madre que algo extraordinario había sucedido en el trabajo y se dio cuenta de que no podía explicarlo. Ninguno de ellos sabía de Marco. Marco Barros tenía 9 años. Vivía en una casa amarilla en una calle estrecha de São Paulo, Brasil, con su madre Fernanda, un gato atigrado llamado Bolo,
y un estante en su dormitorio lleno de pequeños cuadernos en los que dibujaba pájaros. No los pájaros que veía afuera, no que eran aves comunes de ciudad, sino pájaros que él mismo inventaba, con colores inexistentes en la naturaleza y envergaduras que calculaba cuidadosamente en los márgenes junto a los dibujos. Marco era pequeño para su edad. Usaba gafas gruesas. Era callado, como suelen serlo los niños callados. No precisamente por timidez, sino por la costumbre de observar, de absorber las cosas antes de ofrecer nada a cambio. Sus profesores lo apreciaban. Sus compañeros, en su mayoría, aún no sabían qué hacer con él. 3 chicos de su escuela habían estado convirtiendo esa incertidumbre en un proyecto diario durante los últimos 4 meses. Tito lo sabía. Fernanda se lo había dicho por teléfono, con la voz cuidadosamente firme, como quien controla algo grande con ambas manos. Tito lo había escuchado desde una habitación de hotel en Singapur, sentado en el borde de una cama demasiado blanda para un hombre de su tamaño, y había sentido un movimiento en su pecho que no tenía nombre en ninguno de los 7 idiomas que hablaba a medias. Se había dicho a sí mismo, durante 4 meses, que la respuesta era simple. Marco necesitaba crecer, fortalecerse, dejar de ser tan fácil de ignorar, convertirse, por la fuerza de su cuerpo, de su voluntad o de ambas, en algo que el mundo no pudiera ignorar. Él había creído esto tal como creía la mayoría de las cosas, completamente y sin examinarlo. En la noche en el Loto Dorado lo había examinado para él. En el vuelo de Hong Kong a Sao Paulo la semana siguiente, Tito Barros se sentó en el asiento de ventanilla, con las rodillas contra el asiento delantero y la bandeja inutilizable porque no le cabían las piernas, y le escribió una carta a su hijo. La escribió en el reverso de un recibo del restaurante Golden Lotus, el único papel que tenía en el bolsillo de la camisa, con su letra grande y descuidada, que siempre ocupaba más espacio del necesario en una página. Escribía en portugués, escribía despacio, como siempre lo hacía cuando tenía cuidado. Marco, hay un hombre en Hong Kong que es la mitad de mi tamaño y es la persona menos temerosa a mi lado. No tiene miedo porque no necesita que el mundo lo vea poderoso. Ya sabe quién es. Es completamente él mismo, todo el tiempo, sin disculpas ni pretensiones. Y eso es lo más fuerte que he visto en un ser humano. Llevo 4 meses diciéndome que necesitas convertirte en algo más grande de lo que eres. Estaba equivocado. No necesitas ser más grande. Necesitas ser más completamente tú mismo de lo que jamás te has permitido ser. Mas Marco, no menos. Los chicos que te molestan lo hacen porque esperan que tengas miedo. Y cuando tienes miedo, confirmas algo que necesitan creer sobre el mundo. Pero si no tienes miedo, si simplemente eres tú mismo, en silencio y completamente tú mismo, no sabrán qué hacer. Y al final, como hacen todos cuando no encuentran nada contra lo que oponerse, se sentarán. No puedo prometerte que esto pase rápido. No puedo prometerte que no duela por un tiempo más. Solo puedo decirte que lo vi suceder en un restaurante, un miércoles por la noche, y el hombre que lo provocó no dio ni un puñetazo. Sirvió té. Mos, te quiero. Dibuja tus pájaros. Corre por las mañanas si puedes, no porque te lo digan, sino porque es tuyo. No cuesta nada y te enseñará cosas sobre ti que nada más te enseñará. Tu papá, que todavía está aprendiendo. Marco recibió la carta un martes, dentro de un paquete que también contenía una pequeña figurita de jade que Tito había comprado en un puesto de Hong Kong, sin saber por qué. Leyó la carta 3 veces en la mesa de la cocina, mientras Bolo, el gato, se le enroscaba en los tobillos. Y luego la dobló por sus pliegues originales y la guardó en la caja de madera debajo de su cama, donde guardaba sus cosas más importantes. Una foto de su abuelo, un botón de la primera chaqueta de lucha libre de su padre, y ahora esto. No perdió el miedo al instante. El miedo no se disuelve con una sola lectura, como tampoco un río cambia de curso al ver una sola piedra. Pero algo había cambiado en su peso. Seguía ahí, pero ya no era toda la habitación. Era solo una puerta. Y las puertas, que empezaba a comprender, eran cosas por las que podías elegir si querías pasar o no. Empezó a correr por las mañanas, no porque nadie se lo dijera, porque era suyo, y no costó nada. Y las calles de Sao Paulo a las 6 de la mañana, antes de que la ciudad recordara ser ruidosa,
Eran sorprendentemente, inesperadamente hermosas. El final de esta historia nunca fue sobre una pelea. Eso es lo que pensabas. Quizás eso es lo que esperabas. La satisfactoria colisión de dos fuerzas. O a la clara resolución de tamaño frente a velocidad. El momento del impacto que responde a la pregunta de quién era más fuerte y envía a todos a casa con la certeza de algo. Pero los 5 segundos que lo cambiaron todo en el restaurante Golden Lotus no fueron los 5 segundos de la manifestación. Fueron los 5 segundos previos. Los 5 segundos entre 4 palabras, eres demasiado pequeño para luchar, y 4 palabras diferentes que nadie en la sala había previsto. ¿Quieres sentarte? En esos 5 segundos, con 37 personas observando, un hombre de 148 kilos cerniéndose sobre él y todos los instintos sociales presentes inclinándose hacia el conflicto o el colapso, Bruce Lee tomó una decisión. Una decisión pequeña, silenciosa y completa. Decidió no reaccionar. Decidió no defenderse. Decidió no llenar el silencio expectante con ira, disculpas o la actuación de un hombre que intenta controlar la opinión de los desconocidos. Eligió ser completamente él mismo. Y al hacerlo, sin proponérselo, transformó la habitación. Chun Seo-pak enseñó en primaria durante 37 años. Se jubiló a los 68, en el mismo barrio de Kowloon, donde había corrido por las calles antes del amanecer a los 11. En su reunión de jubilación, una exalumna se puso de pie para hablar. Una mujer de unos 40 y tantos años, médica, y alguien que se había sentado en su aula a los 10 años y se había inclinado hacia adelante sin darse cuenta de que se había movido. Dijo que lo más importante que había aprendido fue algo que le dijo una maestra cuando era niña. Lo había llevado consigo durante 30 años. Durante la facultad de medicina, los largos turnos y la particular soledad del trabajo que te exige todo. Dijo, nos dijo que la fuerza no necesita público, que el objetivo no es ser visto como poderoso, sino simplemente estar presente, completa, silenciosa y honestamente presente, y que cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, la respuesta más poderosa no es crecer, es ofrecerle té. La sala rió. Jun Seo, sentado en la primera fila, sonrió. La sonrisa auténtica, pausada y cálida. La sonrisa de un hombre que hace tiempo que dejó de necesitar que el mundo le confirmara lo que ya sabe. Marco Barros se convirtió en arquitecto. Diseñó edificios que dejaban entrar mucha luz. Corría todas las mañanas hasta los 62 años, cuando su rodilla izquierda cambió de actitud y luego empezó a caminar, algo que descubrió que le gustaba igual. Guardó la carta de su padre en una caja de madera debajo de la cama hasta los 40 y luego la enmarcó. La colgó en su estudio, junto a su mesa de dibujo, junto a una pequeña fotografía que encontró años después en un libro de la biblioteca. Un hombre de pie, de forma normal, en un espacio despejado, mirando el mundo como si nada en él pudiera sorprenderle. Marco tenía 2 hijos. Les contó la historia de la carta antes de que tuvieran la edad suficiente para comprenderla del todo. La volvió a contar cuando la tuvieron. La contó una tercera vez cuando su hija llegó a casa de la escuela una tarde con los ojos rojos y dijo que unas niñas le habían dicho que era demasiado callada, demasiado rara, demasiado de lo que fuera. Le preparó el té. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Y sí le dijo, más tú, no menos. El restaurante Golden Lotus permaneció en la calle Temple 22 años después de aquella noche de miércoles. Delia Fong lo dirigió hasta los 56, cuando sus propias rodillas, como las de Marco, tomaron una decisión diferente. Mantuvo la mesa 7 exactamente donde estaba durante esos 22 años. Nunca la movió. Nunca le puso nombre, ni historia, ni una pequeña tarjeta plastificada que explicara su significado. Ella simplemente se lo daba, y siempre a las personas que se lo pedían educadamente. Y en las tardes lentas, cuando la cocina estaba tranquila y las últimas mesas terminaban de tomar el té, a veces ella misma se sentaba allí, con ambas manos alrededor de una taza caliente, la espalda recta, ocupando exactamente el espacio que necesitaba. Y pensaba en un hombre que había visto una vez, durante una sola noche, que les había enseñado a 37 personas algo que no habían pedido y no podían devolver.
Y que lo más poderoso en cualquier habitación no es el L, y esa es la historia de lo que ocurrió en el restaurante Golden Lotus un miércoles por la noche, cuando un hombre tranquilo con un tazón de fideos enseñó a 37 desconocidos, un enorme luchador y un niño de 9 años en Sao Paulo, algo que ningún gimnasio, ningún trofeo y ningún cinturón de campeón jamás podrían. La fuerza no necesita público, solo necesita estar ahí cuando el momento lo requiere. Antes de irte, deja un comentario ahora mismo y dime, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? Ya sea que estés en Hong Kong, Sao Paulo, Londres, Lagos o en algún lugar intermedio, quiero saberlo. Esta comunidad viene de todos los rincones del planeta y eso nunca deja de sorprenderme. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, si te hizo pensar, respirar de otra manera o sentarte un poco más erguido en la silla, dale a me gusta ahora mismo. Pues solo toma un segundo y le dice al mundo que vale la pena compartir historias de verdadera fuerza. Y si crees que la amabilidad, la presencia y la valentía silenciosa importan más que el tamaño y el ruido, suscríbete a este canal y ayúdanos a difundir este mensaje a quienes lo necesiten. Cada suscriptor es una persona más que decide prestar atención a lo que realmente importa. El video que aparece en tu pantalla ahora mismo es perfecto para ver. Haz clic en él. Te prometo que no te arrepentirás. Gracias por estar aquí. Ahora sé la persona más presente en cualquier lugar al que entres hoy.